Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio para poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Uno de los aspectos fundamentales de la vida cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El texto que vamos a leer ahora y también una de las fechas que ha pasado hace poco tiempo es la muerte, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero destacar sobre la resurrección. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, una de las cosas que Él quedó sorprendido, admirado, fue que sus discípulos no estaban creyendo en la resurrección. Veamos lo que dice. El Señor se les aparece a los discípulos y dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, dice el Señor a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, venid y palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mandó que los tocasen. El Señor se presenta, Él quiere demostrar que Él está vivo, que ha vencido a la muerte, al mundo, al pecado. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Él volvió nuevamente, pero una de las cosas es, en el versículo 44, dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que yo muriese y resucitase. En este texto del versículo 44, el Señor está enfatizando, diciéndole más o menos de la siguiente manera: muchachos, esto es lo que ha ocurrido, mi muerte en la cruz y la resurrección, yo les había hablado cuando estaba con ustedes. Y si usted analiza los evangelios, va a descubrir que faltando un mes antes de morir el Señor Jesucristo, Él comienza a enfatizar: voy a morir, voy a resucitar, tengo que ir a Jerusalén. Los discípulos le dicen: no vayas, te van a matar, te quieren matar, no vayas para allá. Pero Él les enfatizó: tengo que morir, tengo que pagar el precio para morir por los pecados y voy a resucitar. Este fue el tema que el Señor estuvo hablando. Entonces, cuando aquí les dice a los discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, el Señor les está diciendo: yo les había hablado todo esto que iba a ocurrir, ¿por qué se olvidaron? Y la segunda cosa que el Señor les dice en este momento le dice así: y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nosotros encontramos
que la segunda cosa que el Señor les dice es que lo que había ocurrido, su muerte y resurrección, estaba escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Ellos que tenían que hacer, remitirse, buscar en la Biblia, buscar en el Pentateuco, buscar en los Salmos, buscar en los libros proféticos que Jesucristo iba a morir. Por eso, lo que ocurrió, la muerte y resurrección, estaba escrito. Era una profecía de que Él iba a morir. Los discípulos, en vez de estar con miedo, con temor, angustiados, desesperados, para huir con miedo de las autoridades judías y romanas, ellos tenían que remitirse, ir, buscar en la palabra de Dios que Él iba a resucitar. Entonces el Señor les dice dos cosas. Yo les había hablado que esto iba a ocurrir, la muerte y resurrección. Y segundo lugar, tenían que buscar en la palabra de Dios. Y termino con esto. Fíjense lo que dice el Señor. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué hace el Señor con ellos cuando estaban con miedo, con temor, cuando no se recordaron de las palabras que Él les había hablado, que iba a morir y resucitar? Cuando no buscaron en la palabra de Dios, el Señor no los deja así. Les abre el entendimiento para que puedan entender las Escrituras. El Señor no quiere que seamos niños espirituales. El Señor no desea que seamos bebés espirituales. El Señor quiere que entendamos. Y así como les abrió el entendimiento a ellos, hoy día tenemos que decirle: Señor, dame un hambre y sed de la palabra de Dios para entender tu palabra, para entender las profecías, para entender tus propósitos, tus planes. Ayúdame, Señor, y que yo pueda entender las Escrituras y la palabra de Dios. Le desafío para que usted, al escuchar este mensaje, no se quede así. Aprenda más de la Biblia, lea la palabra, recuérdese de las palabras del Señor Jesucristo y va a ver que su vida va a tener un cambio poderosísimo bajo la dirección del poder de este libro que se llama la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, escudriñe las Escrituras, memoricemos la palabra de Dios, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo: ven, Señor, y dale un hambre y sed de tu palabra. Que Dios le bendiga. Quiero agradecerle porque nos ha escuchado. Le habló el pastor Eladio Álvarez y en las cámaras se encuentra nuestro hermano Manuel Guinde. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.